Para cerrar el tema de los salarios mínimos, a ver, ¿cómo interpretar esta iniciativa del PAN a nivel nacional que la retoma el PAN Sonora? Y un experto es Leonardo Félix, sacar el tema, porque sí, urge que el salario mínimo aumente. Leonardo, pero explícame, ¿hay posibilidades? ¿Cómo sería? ¿Y cómo está el salario mínimo desglosado por profesión? No sé, ¿qué es lo que traes? Adelante. Bien, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, buenos días al público, a tu amplia audiencia. Definitivamente uno de los temas de economía y muy sentido que debe ser retomado y que en otros países ha sido retomado, incluso Obama planteaba el aumento del salario mínimo de 7.25 a 10.10 y que los republicanos lo pararon. La hora está ahorita 7.25. 7.25 a nivel federal y su planteamiento se incrementaron un 30%. Oye, pues no ha incrementado mucho. A mí me tocó, yo trabajé en Estados Unidos en el 98 estaba 5.25. No, hace años que no se mueve el salario mínimo. Exacto. Entonces el pago por hora mínimo. Claro, exacto. Las condiciones son distintas. Eso sí, $1, obvio. Sí, ¿no? Dólares ganas allá, obvio. Sí, totalmente. Ahora, evidentemente tener un aumento del 2014 de 2 pesos con 46 centavos al año en términos del salario, de tal forma de ubicar en la zona A, donde está Hermosillo, a 67 pesos con 29 centavos y en la zona B 63 pesos con 70 centavos, claro que es un mini salario, no es un salario mínimo. Es decir, el cálculo de la Coneval es que pues tienes que tener cuando menos con una canasta básica recomendable unos 171 pesos. Entonces habría que aumentar unos 103 pesos el salario, es decir, para salirte del límite de la pobreza y estar en condiciones donde no incluyen algunos factores de servicios y bienestar, pero que más o menos sería lo recomendable. Ahora, desde el punto de vista de las razones económicas, las razones legales, las razones morales, ¿cuál es la explicación en este tema de debate? Primero, desde el punto de vista legal, el planteamiento del PAN está muerto, es decir, el método de consulta plantea que hay temas que tiene que aprobar el Congreso para ser sometidos a consulta en el proceso electoral, tendrían que ir al Congreso y luego si el Congreso lo aprueba o no, dependiendo si lo aprueba y es anticonstitucional, entonces la Suprema Corte de Justicia diría no puedes someter ese aspecto a consulta. Y hay temas que de acuerdo a la ley no puede someter a consultas, es decir, el tema de derechos, el tema de ingreso, gasto del gobierno es un tema, es decir, que te afecta la economía y las finanzas. Entonces, del punto de vista político es muy vendible, del punto de vista legal está hecho de tal forma de que al final quienes tendrían que meter la controversia serían los opositores priistas y sería algo muy mal visto por la población porque es algo que todos estamos de acuerdo en que debe subir. Es decir, nomás para darte un dato, el salario mínimo 62 pesos, en 9 minutos el trabajador lo reintegra con su valor que genera. Es decir, ¿por qué? Si tú tomas la masa de trabajadores y el valor agregado que se genera anualmente y en un estudio que hizo el Comité Multidisciplinario de la UNAM, concluyó que en 9 minutos se reintegra ese salario de 62 pesos. Es decir, que el resto de 7 horas queda para todos lo que cubre una generación de valor en una economía. Es decir, existen argumentos de la Coneval, argumentos de la OCDE, argumentos de los centros académicos, argumentos de los especialistas en que es necesario meter a debate el tema del salario mínimo y que el salario mínimo establecido no representa lo que debe de ganar un trabajador. Entonces, que tenía que ir hasta 171 mínimamente. Sí, ahora, mínimo. Mínimamente. Ahora, porque según criterios internacionales. Sí, según la misma Comisión Nacional de Evaluación, según la misma Coneval, según la que te mide lo que te permite, el ingreso que te permite no estar en el umbral de la pobreza. Es decir, que tú trabajas y que cuando menos tienes que tener... Entonces, estamos casi 3 veces más debería ser el salario. 3 veces más. Porque es 68 ahorita. 67, 29. Bueno, redondeando, 67. 67. Bueno, le puse 2 pesos de más, creo ahorita no somos... En la zona 67. Sí. 179 dice la Coneval. 171. Entonces, sí, casi 3 veces. Entonces, 3 veces. Ahora, evidentemente... rezagado. Sí, evidentemente, el tema del salario tiene que ver con que en las condiciones actuales que tienes, con el mercado interno, con la estructura que tienes del modelo económico, el ancla que ha permitido en las condiciones de un mercado deprimido y las condiciones de trabajo que existen es el ancla antiinflacionaria, es decir, cumplir la meta de la inflación
de 3, 4 puntos, o más de 4 puntos o 4 pasaditos, es a partir de una de las anclas principales del salario. Tú mueves esa variable y se empieza a afectar la meta inflacionaria. Y en ese sentido se empiezan a afectar muchos factores. Ahora, ¿quiénes están sometidos y quiénes no al salario mínimo? De entrada, toda la parte del sector público, incluyendo funcionarios, servidores, políticos y todo, no están sometidos a esa variable. Es decir, todo el sector público está sometido al apartado A y al apartado B con tabuladores. Es un tema del sector privado. Es decir, ellos no se rigen por el salario mínimo, sino tienen un tabulador diferente, tienen un apartado legal y en ese sentido se rigen no por este salario mínimo, sino por las funciones y lo que especifica su tabulador que deben de ganar. Muy bien. ¿No? Entonces, el tema es un tema de los 6 millones de trabajadores que tienen un salario mínimo y que tú mejorarías sus condiciones. Pero esto, si va aparejado de un aumento en los costos de producción y de los precios, pues pero evidentemente no es eso. Son 6 millones que están bajo el régimen de salario mínimo. Salario mínimo, así que vienen siendo ¿qué perfiles de trabajos? No están los trabajadores de salarios profesionales, el chofer, el mecánico, esos no están porque esos tienen una salarios mínimos profesionales que son arriba de 60 pesos, por ejemplo, son 100 pesos, 80 pesos. ¿El chofer, el mecánico? Tienes una tabla. A ver, qué contradictorio. Bueno, paradójico en este caso. Sí, hay una tabla de salarios mínimos profesionales. Exacto, porque ya hablar de salarios mínimos profesionales o de profesionistas, pues, ¿no? Es decir, sería ya el que tiene una carrera, el que tiene... No, los salarios mínimos profesionales son, por ejemplo, el oficial de albañilería, el salario mínimo profesional, 98 pesos para este 2014. Los empleados de boticas, farmacias, 85 pesos. Los de cantineros, carpinteros, 89 pesos. Por ejemplo, 103 pesos los operadores de maquinaria, bulldozer y demás. Un cocinero en restaurantes, 99.48. Es decir, son trabajos, ¿qué se puede decir? Oficios con cierto grado de especialización para no llamarle, para no confundirlo con lo de los profesionistas. Estos no están dentro, o esos están dentro. Sí, están dentro. De los 6 millones. Sí, porque también son los salarios mínimos profesionales. Entonces. Son los salarios mínimos profesionales. Es un salario mínimo general y salarios mínimos profesionales. Ok, ¿no? Esos son los 6 millones. ¿Me puedes desglosar para quien está escuchando? Sí, por favor. El salario mínimo general, 67.29 de la zona que estamos nosotros, pero ahí se especifica el salario mínimo para ciertas profesiones como oficial de albañilería, cantinero, carpintero. Uno por uno, por favor. Ok. Por ejemplo, un oficial de albañilería, 98.05 pesos. Un trabajador de boticas, farmacias y droguerías, 85.33. Un operador de maquinaria, bulldozer, 103.30 pesos diarios. Un cajero, 86.99. Un cantinero, preparador de bebidas, 89.01 pesos. Un carpintero de mano de obra negra, o sea, no especializado, 98.05 pesos. Un cocinero de restaurante, fondas y demás establecimientos, 99.48. Ahí hay diarios, sí, ¿no? Son diarios. Sí, un chofer de camión de carga, 100 pesos con 35 centavos. Y así te vas, un ebanista en fabricación y reparación de muebles oficiales, de muebles, 97.82 pesos. Es decir, tienes el salario mínimo general y tienes el salario mínimo por estos tipos de técnicos con cierto grado de especialidad. Un electricista, reparador de motores, 83.01 peso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Si tú sometes a debate esta variable y decides aumentarla se va a afectar los sistemas de captación del gobierno, se va a mejorar las condiciones. Se mejoran las condiciones siempre y cuando esto no se traduzca en un aumento de los precios de lo que quieres corregir, es decir, de la canasta básica, de los bienes salarios, de los bienes que compra el trabajador. Sí, aumenta el salario mínimo, pero aumenta todo. Nomás cambiando esa variable. Pero se puede aumentar el salario mínimo. Claro que se puede. ¿Qué efectos llevaría? Los efectos que llevaría es que, por ejemplo, el impuesto más importante del gobierno del Estado es el 2% sobre nómina. Y entonces
Aumentaría esa cuota que pagan los empresarios al gobierno del estado, a los gobiernos de las entidades. ¿Qué más? Es 2.9 se aumentó. ¿Qué otra cosa? Luego, ¿Aumentaría en canasta básica, gasolina, insumos? Es decir, insumos. Ahora, algo importante, y es un tema que hemos analizado con detenimiento. Cuando se aumentan, por ejemplo, los combustibles, estos se aumentan en función del índice de precios al consumidor, es decir, se aumenta en función de la expectativa de inflación y un poco más incluso. Bueno, si estos aumentos de combustibles no fueran en función de los aumentos de precios, sino fueran en función de los aumentos de salarios, fueran 70% menores los precios en los últimos 3 décadas. Es decir, tú nomás cambias de variable y el impacto en todo es muy distinto. Es decir, si tú haces un cobro en función de veces salario, o haces un cobro en función de índice de precios, hay una diferencia notoria. Cuando el sustento de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es tripartita, que hay 11 representantes del sector patronal, 11 representantes de los trabajadores, uno del gobierno federal, es que se mueve el salario en función de el movimiento de los precios de esa canasta básica recomendable, ¿no? Entonces, tú dices, este año aumentó 3% la inflación, vamos a aumentar 3% el salario. Bueno, yo creo que si se acordara solamente aumentar 1% arriba de la inflación, es decir, que la recuperación del salario fuera 1% en estos 30 años, en lugar de perder el 70% del salario, que es lo que ha sucedido, de capacidad adquisitiva, es decir, lo que compra el trabajador, pues fuera 70% superior, porque es 1% real, ¿no? Bueno, pero si lo dejas a una comisión que lo decide y que el aumento fue menor que los productos y servicios que compra el trabajador, estos 6 millones, pues evidentemente sucede lo que ha sucedido, es decir, que el salario ha perdido el 70% de la capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable, evidentemente, es mejorar el salario, ¿no? Pero mejorar, ¿sí? El desligar los aspectos de captación del gobierno estatal, federal y municipal ligados al salario. Me parece. Ligados al salario. Porque ahorita sí está la actual están ligados al muchos de los impuestos, muchos de las aranceles, muchos de los cobros están ligados al... ¿Cuántos impuestos se tendría que quitar ligados al salario? Es que es muy interesante lo que estamos haciendo, diseccionando el origen de, porque de repente puede sonar muy populista y muy rentable para un partido salir a decir, por ejemplo, el PAN ahorita lo hace, vamos a bajar el salario mínimo. Bueno, permítanme, pero no es una varita mágica, es todo un trabajo de ingeniería fiscal y de impuestos, pues de fiscal, de impuestos, de valoración económica. Valoración económica. Y además hay que recordar que los alimentos, por ejemplo, los aumentos desde la tortilla, el aceite, cualquier alimento que tomes de consumo masivo del que estos trabajadores que consumen un salario, que perciben un salario mínimo, han aumentado en los últimos, la última generación, los últimos 25 años, arriba del 200%. La tortilla ha aumentado en los últimos 25 años casi 400%. ¿No? Es decir, también todo ha aumentado y no ha aumentado el salario. Y no ha aumentado el salario, por eso la pérdida del poder adquisitivo en los últimos 3 décadas del 70%. Entonces, aparte de desligar, ¿por dónde empezar para cerrar ya? Yo creo que se tiene que tomar el tema del salario, ver cómo afectan a los factores de la producción, la captación de impuestos, cómo asegurar que esta canasta básica de bienes pueda ser adquirida por las personas que ganan un salario mínimo, ¿sí? Que ahí implica una política alimentaria. De ahí la preocupación y la reforma del campo, el viejo sistema alimentario que nos da autonomía, que perdimos el 67 de autosuficiencia alimentaria, ahí tendríamos que atacar. Y segundo, desligar muchas sanciones, muchos cobros que están ligados al salario, porque aumentarlo implicaría aumentarlo. Claro. Y también creo que lo más importante es que mientras no crezcamos lo suficiente, mientras no generemos las fuentes de empleo suficientes, pues es fácil decir a un trabajador, no te ocupo el que sigue, porque hay cola de trabajadores. Tenemos una economía informal mucho más fuerte que la economía formal. Es decir, es un tema de crecimiento, es un tema de desarrollo, es un tema de modelo económico, es un tema de captación de impuestos estatales, municipales y federales. Es un tema que mueve el modelo económico y te mueve sobre todo el ancla que te ha permitido los precios a como están. Sin embargo,
Sin embargo, creo que esto no significa que hay que esperar a cambiar todo el modelo, a esperar a crecer arriba del 5% y que los que ganan un salario mínimo sigan en las condiciones de perder cada vez más capacidad adquisitiva. Yo creo que ahí hay que tomar una decisión transitoria y una de largo plazo. La transitoria sería evidentemente, ¿sí?, que refleje realmente el aumento del salario mínimo, ¿sí?,